Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. La derecha conservadora salió ligeramente ganadora en la primera vuelta de las elecciones regionales francesas de este fin de semana. Ve usted. La participación en las elecciones regionales en Francia ha sido baja, muy baja. El 68% del electorado no votó. Los políticos se preguntan si ha sido el desgano hacia la política nacional o si la COVID ha sido la gran responsable del vacío en las urnas. Los centristas del presidente Emmanuel Macron fueron rechazados rotundamente. No consiguieron más del 10% de los votos en muchas regiones y se quedaron por detrás de los candidatos del partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Agrupación Nacional. A pesar de haber quedado en segundo lugar, Le Pen esperaba obtener un triunfo arrollador, pero en cambio sufrió un descenso del 9% de su apoyo respecto a las últimas elecciones regionales, ya que los votantes se quedaron en casa. Es una tendencia que venimos observando desde hace mucho tiempo, la desmovilización de los jóvenes, de los mayores, de cierta parte de la clase media. Desgraciadamente hemos llegado a una situación en la que si no nos movilizamos un poco, las cosas irán cada vez peor y no tenemos el control de nuestro destino. Me parece que es una lástima en nuestro país que haya tanta abstención. Creo que es una verdadera lástima porque ¿dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la república? La falta de contundencia en el resultado permite que los partidos que obtuvieron más del 10% de los votos pasen a la segunda vuelta. Los políticos esperan que los franceses se vean más motivados para la próxima cita en las urnas el 27 de junio. Para abordar ese tema, saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Te escuchamos, por favor. Buenos días a la audiencia de Señal Global, Cecilia. Más que nada aquí hacer la reflexión de que tenemos un abanico de entre 9 y 12 agrupaciones políticas a lo largo de todo el espectro regional francés, estamos hablando de 15 regiones, y entre todo este repertorio de ofertas políticas, no concitan más que el 33-34% de la preferencia electoral. Mira, para darte un ejemplo, el partido de Emmanuel Macron, La República en Marcha, no consigue más de 1,5 millones de votos en toda Francia. 1,5 millones de votos sobre 47 millones de votos potenciales te da un poquito más o menos del 3% del total del electorado. En otras palabras, tenemos una monarquía presidencial que fundamenta su enorme influencia sobre la política general francesa a nivel regional, departamental, municipal, ciudadano y internacional, con, digamos, el consenso de 1,5 millones de electores sobre 47 millones. Obviamente esto representa una crisis política profunda para Francia, una crisis que no puede ser atacada en lo inmediato por ninguno de los partidos del amplio espectro de oferta, porque así, a final de cuentas, lo que ofrecen los 12 partidos no interesa a la ciudadanía. En otras palabras, tenemos un amplio espectro que deja un hueco importantísimo, que es el de una oferta que le pueda interesar realmente a la ciudadanía. Yéndonos desde la extrema derecha, cuya bandera principal es el alto a la migración, hasta la extrema izquierda que propone la socialización y la liberación de cualquier precio, por ejemplo, el transporte. Básicamente lo que tenemos es una ausencia de un discurso atractivo para la ciudadanía. En otras palabras, de 10 agrupaciones políticas, por redondear, no tenemos ninguna que pueda concitar el entusiasmo ciudadano para ir a las urnas. Esta crisis política se veía venir desde épocas en que surgieron los chalecos amarillos. Hay que recordar que durante una larga temporada que se interrumpió con la aparición del COVID, teníamos singularmente todos los sábados una gran manifestación en las principales ciudades de Francia que a su vez convocaba a una gran represión
por parte de las autoridades francesas. En otras palabras, el deporte nacional favorito era el de evitar los macanazos por parte de los manifestantes o evitar los gases lacrimógenos, mientras que el principal deporte de Emmanuel Macron era el de irse de viaje a los Alpes a tomar vino y a esquiar para descansar de la fatigosa labor de no gobernar. Entonces, lo que tenemos enfrente este 27 de mayo es básicamente un regreso a una anormalidad democrática en donde los departamentos y las regiones van a ser gobernados por un amplio espectro, pero todo dominado por la derecha conservadora, con algunos enclaves en el sur, lo que se llama el Perigord, la Occitania, por parte de la izquierda, un poquito en el noroeste, en donde también la izquierda tiene presencia, pero Macron totalmente borrado de ninguna presencia real en las 15 regiones. En otras palabras, el partido gobernante que no tiene absolutamente ninguna injerencia en lo que se llaman los gobiernos regionales y sin embargo impulsado por una centralización del poder muy a la francesa, en donde no importa que el presidente básicamente tenga de espaldas a la totalidad de la población francesa, puede seguir gobernando por dictat, por decretazos, con un parlamento débil que por su fraccionamiento, a final de cuentas, no puede elegir un contrapeso real frente al Poder Ejecutivo. Entonces, lo que tenemos en puerta, y lo revisaremos el próximo lunes, una vez que se hayan concluido la segunda vuelta y veamos cómo se conforman el nuevo panorama de alianzas, que ese es realmente el juego que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana, hacia dónde va el Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, básicamente con quién se va a aliar dentro del espectro de la derecha, y Emmanuel Macron, después de un Tour de France en donde supuestamente se puso en contacto con la población, pero la población no le respondió absolutamente nada. Bueno, ver hacia dónde se mueve la República en Marcha de Macron, ahora que básicamente desde el punto de vista electoral está a un grado de la extinción. Así es, Carlos, desde antes de la llegada de la pandemia de coronavirus ya veíamos pues, bueno, una crisis política y social en Francia con estas manifestaciones de los chalecos amarillos. Sin embargo, la pandemia de coronavirus lo agravó. Veíamos pues, bueno, las situaciones que ha habido en Francia. También ha habido manifestaciones de las personas por todas las cuestiones que imponía el gobierno. Veíamos también hace unas semanas una bofetada que le dieron al presidente, que pues bueno, lo platicábamos aquí. Sin embargo, ¿cómo era la presidencia de Francia antes de la llegada de Macron? Lo pregunto también por todos los escándalos que ha habido en contra del expresidente Nicolas Sarkozy. Mira, efectivamente me estaba acordando de Sarkozy, que tuvo un papel protagónico a nivel de la Unión Europea, en donde fue un líder junto con Angela Merkel, que impulsó ese binomio arrollador que imponía sus condiciones dentro de la Unión Europea. Mira, la presencia de Emmanuel Macron a nivel internacional ha sido más bien débil. Angela Merkel básicamente ha tomado la batuta en su ocaso de mandato de casi 20 años y por lo tanto lo que tenemos también es una presidencia, la de Macron, que podríamos llamar de autismo político, porque a final de cuentas lo que la República en Marcha ofrece es un discurso carente de iniciativas. Todas las iniciativas de los primeros 2 años de Macron fueron derrotadas precisamente en la calle por los Gilets jaunes o por la repulsa del Parlamento. En otras palabras, el impulso hacia la privatización y la integración internacional de Francia fue parada precisamente por el resto de los partidos. Entonces, tenemos un año rumbo a las elecciones presidenciales en Francia, un año en el que hay que estar revisando si Macron tiene alguna idea de cómo revitalizar un partido agónico. Respecto a tu pregunta, de esa manera lo puedo encapsular. Francia en este momento se encuentra en una recomposición en donde absolutamente nadie puede reclamar tener el oído de los ciudadanos. Básicamente los ciudadanos están a la deriva
deriva sin un partido que les represente plenamente. Durante las restricciones de la pandemia de coronavirus, específicamente en Francia, las manifestaciones de los chalecos amarillos fueron suspendidas. ¿Qué sabemos de esto? ¿Ya se van a reanudar? Porque bueno, vemos que ya pueden utilizar, las personas ya pueden caminar sin el uso de la mascarilla en Francia. Bueno, sí ha habido manifestaciones y dichas manifestaciones han sido reprimidas a lo largo de este año. Ha habido manifestaciones importantes, pero digamos que el reflejo policíaco, el reflejo antimotín de Emmanuel Macron es una cuestión ya integrada al Estado francés. Yo digo que ni siquiera es Emmanuel Macron el que manda directamente a las calles a la policía. Simplemente el hecho de que la élite francesa no tiene manera de establecer un canal de comunicación con las clases medias que se encuentran insatisfechas y que una vez más no tienen partido que les represente. Vámonos a Estados Unidos, en donde, bueno, te platicaba que hace unos días hemos visto mucha actividad del expresidente Donald Trump, que fue invitado por el gobernador de Texas para que visite la zona. Y pues bueno, también hay datos relacionados con las auditorías para el estado de Arizona. ¿Qué puedes decirnos de esto, Carlos? Bueno, hay un tema que se ha ido arrastrando lentamente, muy lejos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen bloqueada esta información, pero básicamente en el condado de Maricopa, que es el más numeroso desde el punto de vista electoral allá en Estados Unidos, en el estado de Arizona, pues básicamente se ha demostrado que hay aproximadamente 200,000 votos que son anulables, esto es, que no tienen una cadena de custodia que permita decir que son votos reales. En otra palabra, fueron votos de operativo electoral. Pero al mismo tiempo también está sucediendo esto en el estado de Georgia, en donde estamos también a un punto de anular aproximadamente 50,000 votos, lo cual hace que cambie el espectro político norteamericano de una manera muy significativa. Nada más tomando como ejemplo estos dos estados, le regresaría dos senadores republicanos a dos senadores republicanos en escaños actualmente ocupados por demócratas. En otras palabras, por poquitos votos en dos estados se abren auditorías a otros 4 y se trastoca todo el equilibrio parlamentario norteamericano. Muy importante esta información, Carlos. Muchísimas gracias. Te vemos el viernes.